trucos que se venden hoy en día en el mercado no tienen estas capacidades de hacer eso, y por lo tanto yo sugiero de no usar datos biométricos para verificación de personas. Lo siento, es muy malo, y porque en el caso que algo falla, no hay manera de resolver el problema. Es mucho más difícil que perder una contraseña. Entonces, la conclusión es que los aparatos que se usan hoy en día realmente no funcionan, no deben ser usados, salvo si hay una conexión a través de un canal seguro, lo cual normalmente no es el caso. Si se usa la red, el internet, es una cosa completamente no aceptable. Preguntas. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre crímenes. Entonces, creo que voy a hablar un poco sobre eso. Entonces, bueno, rápidamente no voy a cubrir todo, pero en primer lugar un poco en la introducción. Después voy a saltar más o menos los crímenes que facilitan el internet, y voy a saltar directamente a los crímenes que requieren el internet, y unas palabras que es un crimen, y principalmente dos estudios de casos y pornografía infantil. Esas son las tres cosas más importantes en este contexto, y vamos a ver, voy a usar una noción un poco más amplia. El problema con la palabra crimen es que depende de una ley. Entonces, el problema es que una ley solamente tiene aplicación en una jurisdicción. La ley que rige en el Perú es diferente de la ley que rige en Bolivia, en Chile, en los Estados Unidos, en Corea del Norte. Espero que. Entonces, es un problema porque el internet no tiene una noción de frontera. Efectivamente, ni siquiera hay una noción de quedarse en un país. Si yo mando algo a mi vecino, yo no tengo ninguna garantía que este mensaje no pasa por otro país. El internet no funciona de una forma que uno pueda predeterminar el camino que un paquete toma. Entonces no hay ninguna garantía de a dónde va este paquete, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar la palabra crimen en una forma un poco más amplia, porque yo no quiero ser naufragiado
con el problema de qué es un crimen. Entonces vamos a saltar eso y vamos a ir directamente a los crímenes que específicamente están relacionados con el Internet. Obviamente, denegación de servicio, spyware, spam, estas cosas ya hemos mencionado. Entonces eso es spyware es simplemente que se instala un programa que almacena informaciones que proporciona el usuario durante una sesión regular, incluso contraseñas y pins, etc. Entonces eso es un problema porque puede almacenar eso y mandar en un momento a un usuario que permite defraudar. Hemos mencionado el spam, phishing, spoofing, eso sí, hay bullying. El problema, ya hemos mencionado que el modelo de negocio del Internet es donde no hay costo para la transmisión de mensajes. Obviamente uno puede resolver este problema con registración requerida o si uno cobra por cada megabit de información, pero todo eso es muy controvertido y probablemente no va a ser implementado en el próximo futuro. Obviamente algunos de ustedes hacen copias de cosas que pertenecen a otras personas, es copyright, etc. Ya hemos mencionado un poco que es un crimen, eso requiere la existencia de una ley. Leyes son creaciones de países, entonces son fundamentalmente local. El Internet no es, obviamente, ningún país quiere que otro país pueda imponer sus leyes a este país, entonces eso es bastante obvio. Pero si uno quiere tener una ley que regule lo que ocurre en el Internet, entonces eso sería una ley que tenga aplicación en muchos países, lo cual no va a ocurrir. Ahora, dos casos realmente tienen mucho que ver con los Estados Unidos. En los Estados Unidos la pornografía no es ilegal. Lo que es ilegal es la obscenidad. Es una cosa diferente y el problema es que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que decidir cuándo se convierte pornografía en obscenidad, no querían contestar. Lo que sí hicieron era introducir la noción de estándares de comunidades. Es decir, si yo estoy en un lugar, este lugar tiene estándares de esta comunidad, y si yo estoy en otro lugar, puede ser que este lugar tiene otros estándares. El ejemplo obvio es si yo estoy en San Francisco, entonces es una situación mucho más relajada que si yo estoy en Kansas, por ejemplo. Entonces, muchas cosas que son permitidas en San Francisco
probablemente no son permitidas en Kansas, y eso era el caso de un juicio en lo cual una pareja en California mandó objetos digitales a alguien en Kansas, y estos objetos eran pornográficos, pero no eran ilegales en California, bajo esta doctrina de estándares de la comunidad. Sin embargo, eran obscenidad, eran ilegales en Kansas, y ahora surgió la pregunta: ¿quién va a ser castigado? Obviamente la persona en Kansas que era el recipiente de algo que era ilegal en Kansas, sí, tiene problemas. La pregunta surgió si la pareja que mandó estos objetos digitales en California también rompió la ley, y la respuesta en este caso, que no es hipotética, sino es en caso real, era sí. Y estaban por varios años en la cárcel en Kansas por este crimen. Ahora, eso es un caso real, verdadero. El próximo caso es un caso hipotético. Como yo no sé cuál es el camino de cada uno de estos paquetes toma, es posible que si alguien en California manda un objeto a otra persona en California, el camino que toma el paquete pasa por Kansas. Yo no sé, pero el problema obviamente es un problema del Internet, porque el Internet no me permite evitar a Kansas, por ejemplo. Entonces, eso es un problema bastante interesante, porque es la intersección entre la ley y la tecnología. Métodos criptográficos. Muchos países, incluso los Estados Unidos, tienen regulaciones de la criptografía. Hasta digamos 20 años atrás, la criptografía era ilegal en muchos países. Era una cosa solamente para el gobierno y para los militares, y no para los civilistas. Ahora obviamente tiene uso civil, y ahora está aceptado que todos puedan encriptar sus cosas, pero efectivamente eso no es un derecho muy claro, y tampoco es un derecho muy viejo, es algo bastante reciente. Entonces, efectivamente, lo que pasa es que en los últimos 20 años hubo un cambio, y obviamente yo creo que es justo, porque todas las contribuciones en la criptografía de los últimos 50 años fueron hechas por personas ajenas de los gobiernos, eran personas como nosotros. Entonces es solamente justo que nosotros podemos usarlo, pero por ejemplo en los Estados Unidos hay una constitución que garantiza libertad de expresión, y es bastante fuerte este First Amendment, y por lo tanto es bastante difícil, prácticamente imposible, para el gobierno de controlar la diseminación de métodos criptográficos. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos solamente tiene vigencia en los Estados Unidos,
Por lo tanto, el gobierno puede controlar la exportación de métodos criptográficos y lo hace. Entonces, eso es un problema y generalmente no hay una solución, hay que aceptarla. Ahora, pornografía infantil es obviamente ilegal en cualquier lugar que yo conozco. Sin embargo, hay aspectos bastante interesantes. Oficialmente la motivación de criminalizar la pornografía infantil es obviamente la protección de los niños y niñas, los menores de edad. Sin embargo, hay una complicación bastante interesante para nosotros los informáticos, y eso es la existencia de software que permite envejecer a personas. Por ejemplo, si se busca a una persona que fue ¿cómo se llama esto? Kidnapped. ¿Cómo? Secuestrado. Secuestrado, exactamente, gracias. Que fue secuestrado, digamos, cuando tenía 8 años, y ahora se busca 5 años después. Lo que pasa es que tenemos software que hace una transformación de una fotografía de esta niña de 8 años como probablemente va a aparecer hoy en día con 13. Eso es aging software, es software que envejece a personas. Entonces, obviamente, yo puedo usar este software al revés. En vez de envejecer, yo puedo rejuvenar a personas. Entonces empiezo con una fotografía legal de mayores, personas no menores, y aplico este software que produce imágenes de menores. Ahora, eso puede ser hecho en forma tiempo real, por lo tanto, existe 30 milisegundos cada uno de los frames, nada más. El resto es una imagen o un video que es completamente legal. Si es pornografía legal que involucra a personas de edad mayores, entonces muchas veces es legal. Si es una fotografía de menores de edad, es ilegal, es pornografía infantil. Entonces para nosotros tenemos métodos computacionales que pueden generar una fotografía que involucra aparentemente a menores de edad, empezando con una fotografía de mayores de edad. Entonces, ¿a dónde viene eso? Yo no sé, pero eso es obviamente un problema que está netamente otra vez en la intersección entre la tecnología y la ley. Entonces, claro que hay varias cosas que considerar. Eso no es un asunto donde la gente quiere hacer algo, y obviamente no me gusta todo eso, pero es importante darse cuenta que una cosa que nos gusta a una no necesariamente es ilegal. Y en este caso no es muy claro qué va a ocurrir
porque eso es una representación que, como dije, puede existir solamente 30 milisegundos cada uno. Entonces, bueno, hay unas observaciones, pero no son tan importantes. Yo creo que todos tenemos obligaciones de protegernos. Hay protecciones técnicas, obviamente criptografía, hay técnicas de autenticación, hemos hablado de marcas digitales, hay producción de software que es safe. Es una palabra complicada, safe, porque en inglés se distingue entre safe y secure, y desgraciadamente la traducción de ambas palabras es seguro, y es diferente la interpretación. Safe no es secure y secure no es safe, pero bueno, si digo seguro no es seguro, eso no tiene ningún sentido. Entonces voy a usar safe. Safe no significa, ¿qué significa safe? Que hace lo que promete. Eso realmente es vulnerabilidad. Java normalmente está considerado como safe, pero obviamente no es secure. Entonces, las vulnerabilidades que pueden ser explotadas, por ejemplo, un buffer overflow, eso realmente es, yo diría que es un crimen. Si un programador no hace un test de rango donde uno pone algo, entonces yo creo que este programador es una persona sin, bueno, una persona mala. Obviamente nunca vamos a eliminar todas las vulnerabilidades, pero sí podemos reducirlas. Yo he manifestado en varios lugares que software es la creación más compleja que los seres humanos jamás han creado, y por ejemplo hay que darse cuenta que hoy en día tenemos un sistema operativo como Vista con 65 millones de líneas de código. No hay ninguna manera que podemos colocar ni siquiera 500 personas que puedan explicar todo aspecto de este sistema operativo. Conclusión, ya dije, nosotros tenemos responsabilidades para prevenir crímenes, programar prudentemente, usar mecanismos de protección, instalación rápida de patches, uso de detección de virus, y generalmente también el uso de auditoría y reacción. Si algo surge que es malo, entonces no es suficiente simplemente registrar que hubo un problema, hay que reaccionar. Preguntas.